todos, chicos, y bueno, hace un tiempo hice un vídeo sobre los peores fichajes en la historia del Real Madrid. Pues bien, llegó el momento de hacer peores fichajes en la historia del Barcelona. Vaya tela, venga. Bueno, pues comenzamos este top y he de decir que esto no va en ningún orden, es decir, este que voy a decir ahora no es que sea menos malo que el otro, no, esto no lleva ningún orden, no es que uno sea peor que otro, no. Esto simplemente son los peores fichajes en la historia y punto. El orden lo ponéis vosotros porque la verdad que es muy difícil poner orden en estos fichajes tan malos. Empezamos en la portería con Víctor Bahía, el portero portugués que fichó en el año 1996 como uno de los porteros más prometedores y de los mejores porteros del mundo cuando fichó en el Barcelona por 900 millones de pesetas, una cifra bastante grande en aquellos tiempos, sinceramente era como ahora mismo, no sé decirte, pero era una exageración y más para un portero. Y el Barcelona, que en aquella época tenía muchos problemas en la portería tras el retiro, o tras la marcha, mejor dicho, de Zubizarreta, con Busquets, Angoy o Lopetegui, el que es ahora entrenador del Real Madrid, que no acababan de cuajar en el equipo y la verdad tiraban la casa por la ventana por un portero. Y Víctor Bahía finalmente no pudo triunfar en el Barcelona tras lesiones, tras malas temporadas, finalmente se fue a los pocos años y nunca triunfó en el Barcelona. Eso sí, en el Oporto fue una leyenda, en Portugal es una leyenda y sigue siendo uno de los mejores porteros de la historia, pero en el Barcelona la verdad salió muy malo, salió muy caro y no triunfó. Bueno, pues nos vamos a una época muy turbia del Barcelona, la época de Joan Gaspar como presidente, que madre mía lo que se fichó ahí. Tras la marcha de Luis Figo se tenía que gastar el dinero en cosas, ¿no? Pues bien, por ejemplo se gastaron en Rochenbach, jugador brasileño que llegó muy joven, es cierto, en el 2001 y tan solo con 19 años, pero valía 15 millones de euros, que en 2001 15 millones de euros para un jugador que apenas se conocía era bastante caro. Un futbolista que parecía bastante prometedor, con un gran disparo, un disparo muy potente, que era lo máximo que hacía. Yo sinceramente me acuerdo de él, me acuerdo de verlo jugar, y lo máximo que hacía era tirar desde fuera del área, pero unos pepinazos muy grandes, pero eso sí, nunca alcanzaba a meter gol, era algo exagerado, tiraba muy bien, pero nunca metía gol, y la verdad que fue un jugador sin técnica, fue un jugador que tácticamente iba mal, apenas aportó cosas, estuvo creo que un par de años en el Barcelona y finalmente se fue sin pena ni gloria del Barcelona. Luego estuvo en varios clubes de Europa como en Olympiacos, etcétera, pero nunca llegó a triunfar ni nunca llegó a ser ese jugador que se esperaba de él, por lo cual Rochenbach sin ninguna duda fue de los peores fichajes del Barcelona. Y pasamos al siguiente porque es también de ese mismo año y es otro de los peores fichajes que yo he visto nunca, y es el defensa francés Cristian Ball, procedente del Mónaco también en 2001, 18 millones de euros, un jugador de aquella, un defensa, era carísimo, disputó un total de 47 partidos con el Barcelona y la verdad que fue irrelevante para el equipo, la verdad que hizo muy pocas cosas, no metió nunca gol, apenas hizo nada con el Barcelona, la verdad muchos fallos defensivos, nunca destacó en nada y la verdad luego estuvo en la liga inglesa, en la liga francesa, etcétera, pero nunca triunfó. Fue un jugador sinceramente bastante mediocre, muy caro, porque 18 millones de euros, repito, en 2001 era carísimo, hoy en día ya es bastante caro, pues imaginaos, en 2001 un defensa apenas conocido, 18 millones de euros, una barbaridad, un jugador que estaba claro que no tenía nivel para el Barcelona y que finalmente colgó las botas con 29 años para dedicarse a la joyería, sí, a la joyería, era su gran sueño, así que yo creo que hizo bien porque el fútbol no era lo suyo. Y pasamos al siguiente, y sí, lo habéis adivinado, y es de ese mismo año, parece mentira, pero ese mismo año fue una auténtica barbaridad en el Barcelona, y se fichó a Giovanni en 2001, procedente del Cruzeiro, una cifra económica de 21 millones de euros, que eso sí, que os aseguro que era una barbaridad. Si 15 millones por Rochenbach era mucho, si 18 por Cristian Ball era una barbaridad, 21 por Giovanni era una auténtica locura. Se decía que iba a ser buenísimo, que iba a ser el nuevo Ronaldo, que iba a ser el nuevo Rivaldo, que era espectacular y sinceramente no hizo apenas nada, un jugador que no destacaba ni por técnica ni por disparo ni nada, simplemente se le recuerda un golazo, es verdad, un golazo en Champions, pero poco más, la verdad que es un jugador que luego estuvo en el Benfica, etcétera, y en equipos de Europa, pero nunca triunfó, nunca llegó a un nivel, es que ni bueno, sinceramente. Quizás tuvo alguna temporada un poco buena, etcétera, pero nunca fue ese jugador que decían que iba a ser una maravilla, que iba a ser de los mejores del mundo, y sinceramente se acabó retirando sin pena ni gloria del fútbol porque no era ese jugador que nos querían vender, y sinceramente creo que fue de los peores fichajes en la historia, tanto por precio como por rendimiento en el Barcelona.
El siguiente es el famoso Chigriski, aquel defensa que pidió Guardiola y que se pagó 25 millones de euros por ese jugador, un jugador que quería Guardiola sí o sí, procedente del Shakhtar Donetsk y que finalmente solamente estuvo un año, no triunfó y apenas destacó en nada, era muy alto, tampoco iba bien en el juego aéreo, no iba bien en la salida de balón, etcétera, y la verdad que lo hizo bastante mal este año que estuvo. Guardiola quería darle otro año en el Barcelona, quería darle otra oportunidad, pero finalmente Sandro Rosell, que aquella era el presidente del Barcelona, decidió volverlo al equipo donde había venido por 15 millones de euros, así recuperando un poco la inversión, pero sinceramente Chigriski fue un fichaje muy malo, y el tiempo le dio la razón a Sandro Rosell porque nunca más llegó a triunfar en ningún equipo. Luego es cierto que tuvo muy mala suerte con las lesiones, etcétera, y finalmente su carrera quedó bastante mala. El siguiente también es otro de los famosos fichajes de Guardiola. Hay que recordar que Guardiola pidió X nombres y muchos salieron mal, vamos a decir un par de ellos. El siguiente sería Alexander Lev, procedente del Arsenal, que a mí sinceramente he de decir que me encantaba este futbolista, llegado en 2008 por 15 millones de euros, bastante carillo, pero bueno, un precio más o menos normal, porque sinceramente Alexander Lev a mí en el Arsenal me encantaba, era un jugador muy rápido, con mucha técnica, con mucha visión de juego, tenía muy buenas asistencias, incluso tenía goles. Sinceramente a mí en su día me parecía que era un fichaje bastante interesante, no venía para ser un Balón de Oro, no venía para ser un crack mundial, pero sí venía para sumar, venía para ser un futbolista importante y sobre todo un futbolista que podía haber rendido muy bien en el Barcelona. Es cierto que solamente jugó 36 minutos. O sea, 36 partidos en el Barcelona, perdón, 36 partidos en el Barcelona, lo hizo realmente mal, lo hizo muy mal, cuando salía apenas en actitud, etcétera. O sea, tampoco fue culpa de que Guardiola fichase a este futbolista, sino que la actitud del futbolista fue muy mala en el Barcelona, muy poco profesional y finalmente se acabó yendo por la puerta de atrás. Es una pena porque ya os digo, Alexander Lev tenía muy buena pinta, era un futbolista muy interesante, pero no quiso y tampoco él se adaptó al juego del Barcelona, así que finalmente fue un fichaje bastante caro teniendo en cuenta que su rendimiento fue pésimo. Y nos vamos a otro de los míticos, Ibrahimovic, el gigante sueco, sinceramente una maravilla de futbolista, pero que en el Barcelona lo hizo realmente mal o tuvo un año bastante flojo de lo que se esperaba de él. Se pagó 66 millones de euros por él, en su día fue el fichaje más caro en la historia del Barcelona y se pagó 45 millones de euros más 20 millones de Samuel Eto'o, que fue lo que me pareció más impresionante. Que Samuel Eto'o, que venía de ganar el triplete con el Barcelona siendo el máximo goleador, se le tasó solamente en 20 millones de euros. Aquello para mí fue una cagada bestial del Barcelona. Creo que Eto'o valía más o menos lo que valía Ibrahimovic, pero finalmente fue así. Eto'o, ¿qué hizo? Ganó el triplete al año siguiente con el Inter de Milán. Ibrahimovic apenas ganó la Liga, hizo muy poco en el Barcelona, se esperaba muchísimo más. Es cierto que tampoco tuvo unas malas cifras en el Barcelona, es cierto que Ibrahimovic, dentro de lo que jugó, etcétera, marcó bastantes goles, pero nunca se adaptó al juego del Barcelona, tuvo problemas con Guardiola, así que calidad-precio salió muy malo, porque luego es cierto, creo que se había ido por 20 millones de euros, por lo cual el Barcelona perdió muchísimo dinero en Ibrahimovic, por lo cual yo lo considero uno de los peores fichajes en la historia del Barcelona. Bueno, pues seguimos con fichajes raros y estos son yo creo que los más raros de toda la lista, y es Kerry Son, el primero jugador brasileño llegado al Barcelona en 2009 por 14 millones de euros. Se suponía que era un delantero muy goleador, que teníamos muchas esperanzas en él, en el Barcelona, etcétera, que iba a ser muy bueno, pero jugó 0 partidos en el Barcelona, sí, 0 partidos jugó en el Barcelona, ni amistosos ni oficiales. Fue exagerado, fue de cesión en cesión, se fue cediendo por varios clubes, etcétera, por Europa, por Brasil, etcétera, pero nunca llegó a jugar en el Barcelona. Fue un fichaje impresionante que finalmente se fue sin pena ni gloria y se pagó 14 millones de euros por un futbolista que nunca llegó a jugar. Sinceramente me hubiese gustado por lo menos verle un partido para ver cómo era, pero Kerry Son nunca jugó en el Barcelona, por lo cual fue un fichaje impresionante de lo raro que fue. Pero ese mismo año se hizo algo muy parecido con Enrique, defensa central también de Brasil, que fue fichado por 15 millones de euros también, algo exagerado, sinceramente me parece algo impresionante. Y sinceramente lo mismo, no jugó ni un partido, creo que jugó un partido o dos amistosos o algo así, o uno de la Copa del Rey, algo muy raro, jugó solamente un partido y lo mismo, se gastaron 30 millones de euros en dos futbolistas que no jugaron apenas nada. Kerry Son ni un minuto y creo que Enrique jugó un partido o dos, por lo cual son dos fichajes muy raros, dos fichajes sinceramente bastante tristes y que no pasaron ni pena ni gloria por el Barcelona porque apenas jugaron, por decir que no jugaron nada. Así que de 30 millones de euros tirados a la basura por el Barcelona por dos fichajes que nunca llegaron ni a jugar, algo sinceramente increíble.
Y ya vamos terminando y vamos con los dos últimos nombres, porque voy a decir solamente dos más, porque podríamos estar aquí hasta mañana. El siguiente sería Marc Overmars, que llegó al Barcelona por unos aproximadamente de aquella época 40 millones de euros, era una auténtica barbaridad, y de aquella se convertía en el fichaje más caro de la historia, hasta que luego llegó Ibrahimovic, llegó Neymar, etcétera, pero de aquella fue el más caro de la historia, 40 millones de euros por Marc Overmars, que venía para sustituir a Luis Figo tras la marcha de Figo al Real Madrid. Venía como estrella, venía como una gran estrella, venía como un gran jugador en el Arsenal y sinceramente muy malo. Tuvo temporadas más o menos buenas, tuvo partidos muy buenos, le llamaban el correcaminos, era muy rápido, pero sinceramente no llegó a hacer un año muy bueno, nunca llegó a ser el referente del Barcelona, nunca llegó a ser una gran estrella y nunca llegó a tener el nivel que tuvo del Arsenal. Tuvo muchísimas lesiones, cada poco se rompía, por lo cual sinceramente fue un fichaje muy malo, salió muy caro y es una pena porque yo he de decir que me encantaba Overmars, tenía debilidad por este futbolista, me parecía muy bueno, pero por lesiones, por rendimiento, etcétera, salió muy malo. Y por último vamos a decir a Arda Turan, que llegó por 34 millones de euros al Barcelona. Este ya es más reciente, hace unos pocos años, y sinceramente fue un fiasco. Venía como gran jugador, venía como una gran estrella en el centro del campo en el Atlético de Madrid, pero en el Barcelona lo hizo bastante mal, muy poca profesionalidad, lo que jugó bastante mal, por lo cual creo que salió muy caro y todavía está cedido todavía, y es cierto que el Barcelona le está costando hasta deshacerse de él. Ha tenido un comportamiento pésimo en el Barcelona, rendimiento pésimo, muy poca profesionalidad, por lo cual Arda Turan sin ninguna duda es de los peores fichajes en la historia del Barcelona. Y bien, hasta aquí el ranking o top, por así decirlo, de peores fichajes en la historia del Barcelona. Hay muchísimos más, podríamos decir, por ejemplo, André Gómez, aunque vamos a esperar porque está cedido, tiene que volver, igual viene y triunfa y nos cae la boca, nunca se sabe, por lo cual hasta que no se vaya definitivamente no estaría en este top. También hay mucha gente como Petit, aquel jugador francés que jugó en el Barcelona, que vino de ser campeón del mundo con Francia, pero que en el Barcelona jugó solamente una temporada y lo hizo bastante mal. Hay muchísimos futbolistas más, pero creo que es hora de terminar este top, porque si no nos pondremos en la media hora de vídeo, así que no es plan. Y ahora decidme vosotros cuáles creéis que faltan en esta lista, cuáles futbolistas creéis que fueron de los peores fichajes en la historia del Barcelona y que no he puesto en esta lista. Quiero que ahora vosotros comentéis, que me digáis qué os parece esta lista, y la verdad que menos mal que el Barcelona ha cambiado un poco, porque madre mía, se hacía antes cada fichaje que sinceramente era impresionante y era como para tirarse un tiro, porque madre mía los fichajes que se hacía de aquella, con Joan Gaspar, etcétera, madre mía. Así que lo dicho, dejadme un like si os ha gustado este top, suscribiros para no perderos ningún vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.